Bueno chicos, bienvenidos a este video. Vamos a trabajar ahora desde la perspectiva del álgebra vectorial analítica. Por lo menos en este primer video vamos a estar presentando las nociones más básicas y las operaciones que podemos hacer desde el álgebra vectorial analítica y después, por supuesto, en otros videos pasaremos a explicar el producto escalar, el producto vectorial, las proyecciones, el producto mixto, etcétera, ¿sí? Bien, ¿cómo comenzamos el tema de álgebra vectorial analítica? Bueno, en este apartado del álgebra vectorial vamos a trabajar ya no tanto desde la perspectiva del vector como una flecha, sino desde la perspectiva del vector como un par ordenado si estamos en R2 o una terna ordenada si estamos en R3, es decir, mediante las componentes del vector, su abscisa ordenada, cota, según corresponda. Bueno, entonces, el primer concepto que tenemos que traer a colación es el concepto de vector de posición. Bueno, ¿cómo interpretamos este concepto de vector de posición? Bueno, la idea es la siguiente. Para cualquier punto de R2, también vale para R3, lo voy a dibujar en R2 porque es más fácil. Para cualquier punto de R2 o de R3, tenemos asociado un vector de posición. Ese vector de posición lo vamos a definir como el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto en cuestión. Entonces, si yo tengo aquí un sistema de ejes, dibujo solamente el primer cuadrante, la idea se entiende. Tengo el eje Y, tengo el eje X y tengo algún punto P por aquí de componentes X0 y 0. Bueno, el vector de posición asociado al punto P es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto P, y las coordenadas que tiene el vector son las mismas que las que tiene el punto P. Entonces, vamos a poner por acá, si el punto P tiene coordenadas X e Y, X0 y 0, para no confundir con los ejes, perdón, si tiene coordenadas X0 e Y0, el vector de posición también, ¿sí? El vector de posición P tiene las mismas coordenadas que el punto que hace de extremo del vector, X0 e Y0. Y tiene mucho sentido porque el vector básicamente me está indicando una tasa de cambio, cuánto me estoy moviendo. Fíjense que aquí, ¿cuánto me estoy moviendo a la derecha? Bueno, X0 unidades. ¿Y cuánto me estoy moviendo hacia arriba? Y0 unidades. ¿Desde dónde? Desde el origen de coordenadas. Entonces, X0 hacia un lado, Y0 hacia el otro. Tiene X0 de ancho, tiene Y0 de alto. Bueno, esas son las coordenadas del vector de posición asociadas al punto P. Bueno, y esto mismo vamos ahora a expresarlo al vector P en función de las eh, coordenadas o los vectores de la base canónica. ¿Quiénes son esos? Bueno, vamos a colocarlos aquí. Existe para el eje X, para el eje Y y para el eje Z un vector en su dirección positiva que mide una unidad de longitud, o sea, es del módulo 1, se conoce como versor, y este vector o versor lo vamos a llamar el versor o vector Y. Bueno, el vector Y, ¿qué componentes tiene? Bueno, como mueve la dirección de X, una unidad va a ser 1, y como no se mueve para arriba en la dirección de Y, parecido a lo de la pendiente, va a ser 0, ¿sí? El primer vector de la base canónica se dice. Y el vector versor asociado a la dirección positiva del eje Y va a ser este de aquí, y lo vamos a llamar J. Y las componentes del versor J son justamente las siguientes. Como no se mueve ni a derecha ni a izquierda, 0 en la abscisa y una unidad en la ordenada, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos dos vectores de módulo 1. Si se fijan, el vector violeta P lo voy a poder expresar no como suma de los dos, así como están, pero sí suma de los múltiplos de ellos. No es muy difícil de ver que aquí puedo armar el paralelogramo a través de un rectángulo. Entonces, en este caso, si tomamos el siguiente vector, lo voy a tomar con lapicito, así se puede ver. Fíjense que este vector de aquí es
no sé si se consigue ver, es un múltiplo escalar del versor i. ¿Y cuánto mide? Bueno, justamente si el versor i mide 1 y esto tiene que medir x0, esto es x0 por el versor i. O sea que acá esto es x0 por el versor i. Lo que habíamos visto en el video anterior de producto de un vector por un escalar. Y en la dirección del eje y tenemos este vector, que ¿cuánto mide? Bueno, si el verde original mide 1 y desde el origen hasta ahí tengo i0 unidades, ese vector mide i0 por j. Luego entonces el vector violeta es por regla del paralelogramo, aquí se forma un rectángulo, es el resultado de la suma de esos dos vectores, y entonces el vector P me queda expresado como combinación lineal de la base, como qué cosa, como el x0 por y más el y0 por j. En la materia de física, de aquí de la UNSA, en vez de llamarle i y j, le llaman u sub x y u sub y, si no me equivoco. Me corrigen cualquier cosa, pero en definitiva no dejan de ser nombres y el concepto es el mismo, es decir, son tantas unidades en la dirección del eje X más tantas unidades en la dirección del eje de las Y. Por lo menos aquí en esta materia vamos a trabajar más con la versión como par o terna, si fuese R3, que en la versión como combinación lineal, pero las dos son válidas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a mostrar rápidamente es cómo se suman, se restan y se multiplican por un escalar. Pongamos primero aquí suma y resta, ya es mucho más simple, pero lo podemos ver también desde la otra perspectiva, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí dos vectores, un vector u de componentes u1 y u2, y un vector b de componentes b1, b2. Recuerden que los vectores son libres y yo lo puedo mover a cualquier parte y no cambia las componentes del vector. Fíjense que si yo lo muevo así al vector por las dudas, desde el comienzo hasta el final, ¿cuánto tiene? Tiene x0 unidades hacia la derecha. Y desde el comienzo hasta el final arriba, ¿cuántas unidades tiene? Tiene y0 hacia arriba, o sea que sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sigue siendo el mismo vector, ¿sí? Bueno, ¿cómo los sumo? Bueno, muy simple y muy intuitivo también. La suma entre u y b no es otra cosa más que hacer u1 más b1 en la primera componente y u2 más b2 en la segunda. Pura intuición. Y esto respeta la regla del paralelogramo. Obviamente que la respeta, se los muestro muy rápidamente. Esto la respeta claramente. Si yo tengo este vector aquí, y tenemos este vector allá, por ejemplo, para poner cualquier cosa. Fíjense cuánto mide el vector verde de ancho. Bueno, de ancho mide 1, ¿sí o no? De ancho mide 1. Y el vector naranja de ancho, ¿cuánto mide? Desde aquí hasta acá mide 2. Lo pongo aquí. Ahí. 1, U2. Listo. ¿Y cuánto miden de alto? De alto, el vector verde mide perdón, este no es U2, esto es B1, mala mía. Esto es B1, perdón. Ahí está. Esto mide de alto U2. ¿Y cuánto mide de alto el vector naranja? El vector naranja de alto mide B2. Fíjense que la suma, ¿dónde queda? La suma va desde el comienzo del primero hasta el final del segundo, con regla del triángulo o del paralelogramo. Y entonces me pregunta aquí, ¿cuánto mide el negro de ancho? El negro de ancho mide 1 más B1, es simplemente sumar las dos longitudes. ¿Y cuánto mide de alto? Bueno, U2 más B2. Y ahí tenemos entonces claramente mostrado el tema de la suma, comparándolo con la forma sintética de hacerlo. Con la resta se puede probar exactamente lo mismo. Y básicamente aquí, como es sumar con el opuesto, me queda U1 menos B1, U2 menos B2. Después, ¿qué más vamos a tener? Bueno, vamos a tener el producto de un vector por un escalar, ¿sí? Producto de un vector por un escalar. Bueno, no noto todo, creo que se entiende. Lo que vamos a tener es un escalar k y
algún vector, que en este caso U, que va a ser de componentes uno U2. Si multiplico el vector por el escalar, ¿esto cuánto me queda? Esto me queda K por uno, K por U2. Y el efecto es exactamente el mismo que le mostré en el otro video con respecto al escalamiento del vector. Aquí lo voy a mostrar muy simplemente de la siguiente forma. Si yo tengo aquí un vector, por ejemplo, que sea ahí, si quieren, un poquito más arriba, ese de ahí, y si yo lo quiero multiplicar por un escalar, fíjense, lo vamos a hacer genérico también. Voy a tomar un vector ahí, y lo único que voy a hacer es agrandarlo un poco, no tanto, y lo vamos a colocar ahí con el mismo origen en común. Entonces, fíjense, ¿cuánto mide el vector negro de ancho? Mide U1, ¿sí? ¿Y cuánto mide de alto? Mide U2. El vector negro, ¿cuánto mide? Bueno, mide lo que mida su módulo. Ya vamos a presentar la fórmula para el módulo en función de las componentes. Pero yo sé que mide algún valor. ¿Cuánto mide el vector naranja en función de la multiplicación por el escalar? Bueno, el vector naranja mide K por el módulo de U. Y aquí fíjense que pura semejanza de triángulos, nuevamente. Acá esto lo voy a pechar un poquito para atrás para poder marcarles el triángulo. Fíjense que se me arman básicamente dos triángulos rectángulos. Los voy a poner aquí. Entonces, esto es U1 y eso es U2, ¿sí? Y para el grande, lo que tenemos aquí es que esto va a ser su componente de abscisa y aquí voy a tener su componente de ordenada, que técnicamente todavía no sé cuánto valen. Pero fíjense que por semejanza de triángulos, ¿qué es lo que pasa? La hipotenusa naranja es a la hipotenusa negra, como cada cateto naranja es como su correspondiente cateto negro. Y el factor de escalamiento, ¿cuánto es? Es K. Entonces, ¿cuánto mide esto? Esto mide K por 1, ¿sí o no? Esto mide K por 1, por semejanza de triángulos. ¿Y cuánto mide de aquí para aquí? Eso mide K por U2, sea cual sea K. Entonces ahí estamos probando que el álgebra vectorial sintética y la álgebra vectorial analítica no son dos cosas separadas entre sí, sino que son dos cosas complementarias entre sí. ¿Bien? Entonces tenemos ahí la suma y resta, el producto. Lógicamente, para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales en cada una de sus componentes. Creo que eso es em, un poquito lógico, un poquito obvio, pero no está de más decirlo. Y lo que me está faltando por presentar es el módulo del vector y por último, cómo se saca un vector por dos puntos para ya terminar este video. Entonces, el módulo de un vector representa la longitud del vector. Bueno, la longitud del vector no es otra cosa que la distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final. Si yo conozco el vector por dos puntos, que lo vamos a hacer, va a quedar como la fórmula de distancia entre dos puntos, al fin y al cabo. Y si tengo un vector de posición, la fórmula, ¿cómo va a quedar? O sea, si yo tengo un vector U de componentes U1 y U2, su módulo va a ser ¿quién? Va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿De dónde sale esta fórmula? Sale de aplicar Pitágoras. Para R3 es exactamente lo mismo. ¿Y a quién le estoy aplicando Pitágoras? Bueno, se lo estoy aplicando al vector de posición U, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a tener el esquema de arriba, mi vector U es este, por ejemplo. Entonces, esta componente es U1, esta componente es U2, y aquí tengo el punto de componentes U1, U2, que tiene asociado su vector de posición U1, U2, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué me queda ese el módulo? Porque ese es el Pitágoras que saldría de aplicar justamente el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo donde los dos catetos miden U1 y U2 respectivamente y la hipotenusa es mi módulo, la longitud del vector va a ser
hipotenusa de este triángulo rectángulo y saldría eso. Es distancia punto punto, del punto 1, 2 al origen de coordenadas. ¿Qué pasa si el vector lo pongo allá? Si lo cambio de posición y sigue midiendo lo mismo, ¿sí o no? Sigue midiendo lo mismo. Esto sigue siendo 1 y esto sigue siendo U2. Es más, si alguno quiere pensarlo como, ya vamos a lo siguiente, vector por dos puntos, si este es el punto A y este es el punto B, fíjense que piénsenlo de esta forma. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tengo? Tengo A1, ¿sí? Y desde aquí hasta aquí tengo A2. ¿Cuánto mide esto? Esto es perdón, A1 y B1, mala mía. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Esto mide B1 menos A1, que es lo que va a venir después de cómo construyo el vector por dos puntos. Y para aquí arriba, ¿sí? Esto es A2 y esto es B2 hasta arriba en la dirección de Y. ¿Cuánto mide esto? B2 menos A2, ¿sí? O sea que es exactamente lo mismo, sea donde sea que esté el vector. Por último, justamente yendo a esa parte, vamos con el tema de vector por dos puntos. ¿Cómo obtengo? El vector por dos puntos. Hay dos formas de verlo, una, la que acabo de mostrar, que sería un poquito más analítica, y otra forma un poquito más sintética. Entonces, bueno, volvamos a poner el esquemita para que quede lo que estaba diciendo hace rato, que no lo dejé puesto ahí. Entonces, yo tengo aquí un punto A de componentes A1 y A2, y tengo algún punto B en alguna parte de componentes B1 y B2. Yo quiero ver cuánto son las componentes del vector que comienza en A y termina en B. Le pongamos los nombres a los vectores, acá a los puntos, perdón, aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B y este es el vector AB. De lo que pusimos hace rato, ¿sí? De lo que pusimos hace rato en cuanto a lo que es el vector de posición, yo lo que tengo que ver es cuánto me estoy desplazando hasta, desde el comienzo hasta el final en la dirección de X, o sea, de ancho de vector, y cuánto de alto de vector. Es decir, yo tengo que ver si al vector este lo colocase en el origen de coordenadas, cuánto está avanzando hacia la derecha y cuánto está avanzando hacia arriba. Bueno, eso no hace falta hacerlo directamente en el origen de coordenadas. Como les mostraba hace rato, ¿cuánto mide esto de aquí? Bueno, mide toda la longitud B1 menos este pedacito de aquí que es A1. O sea que esto de aquí es B1 menos A1. ¿Y cuánto mide este parte de aquí? Bueno, es toda la longitud B2 menos la longitud A2 que tenemos aquí. O sea que esto es B2 menos A2. Luego el vector, para poder presentarlo correctamente, el vector cuánto mide o qué componentes tiene, cuánto se desplaza hacia la derecha, B1 menos A1. Cuánto se desplaza hacia arriba o hacia abajo, según el signo que tenga esta cuenta, B2 menos A2, ¿sí? Otra forma de verlo es mediante vectores de posición y álgebra vectorial sintética. Fíjense que tanto el punto A como el punto B tienen asociados sus correspondientes vectores de posición. Ahí el verde para el punto A y el amarillo para el punto B. No es muy difícil de ver que el vector de posición para A más el vector AB por regla del triángulo, el verde más el violeta, me están dando el amarillo, que es el vector de posición para B. Por las propiedades de la suma, puedo sumar miembro a miembro por el opuesto de A, básicamente despejar, y me queda que el vector AB no es otra cosa más que el vector de posición B menos el vector de posición A. Pero como estos a su vez tienen las mismas coordenadas que los puntos B y A, esto me queda B menos A, y esto es lo que está puesto arriba. Y vale lo mismo lógicamente para R3. Con esto creo que estamos barriendo todo lo que es la parte básica de lo que es el álgebra vectorial analítica. Cualquier cosa que quede suelta, que no se haya entendido o que quizás me olvidé de contemplar, me lo dejan en comentarios
y entonces los espero en el próximo video.